¿Qué pasa, Bolivia? El resumen político semanal más certero. Defendemos la realidad bajo asedio. Hola, ¿qué tal amigos de ¿Qué pasa Bolivia? Cada fin de semana seguimos realizando este trabajo periodístico de suma importancia para romper con el cerco mediático que se ha instaurado a partir del régimen traidor de Arce y Choquehuanca, tratando de mostrar a Latinoamérica y al mundo que es un gobierno aún de izquierda, que es un gobierno aún progresista, que es un gobierno aún del lado popular del campo político. Sin embargo, esto no es así. Tenemos que hablar necesariamente esta semana de la determinación asumida por el Tribunal Supremo Electoral, quien ha comunicado acerca del informe del CIFDE del acompañamiento casi que obligado que realizaron a el Congreso entre comillas, convocado por algunos dirigentes que se subrogan la representación del movimiento al socialismo. Llama poderosamente la atención cómo los miembros del órgano electoral plurinacional, antes de que se realice este congreso trucho del movimiento al socialismo en la ciudad del Alto, en principios de este mes, en conferencia de prensa prácticamente denunciaron la supeditación que estaría teniendo el órgano electoral plurinacional por el órgano judicial, un órgano judicial que vía un auto constitucional, la Sala Constitucional Primera del magistrado Israel Campero, habría pues obligado al órgano electoral plurinacional a que acompañe este congreso del movimiento al socialismo trucho. Sin embargo, la determinación asumida por este ente de acompañamiento y por el propio órgano electoral plurinacional es rechazar la composición de la nueva directiva de ese movimiento al socialismo trucho que habría hecho su congreso a principios de este mes. ¿Por qué? Primero, es todavía preocupante cómo los medios de comunicación, los medios hegemónicos de comunicación, el propio órgano electoral plurinacional sigue utilizando la figura de se rechaza la directiva del MAS. Primero hay que aclararle a la población y a toda la gente que nos está escuchando que el congreso realizado el 3, 4 y 5 de mayo en la ciudad del Alto no fue convocado por el movimiento al socialismo, no fue convocado por el presidente del movimiento al socialismo, que es Evo Morales, y no fue convocado por la directiva reconocida por el propio órgano electoral plurinacional del 2017. Es decir, era simplemente una convocatoria que se hizo llamar Congreso del MAS a instancias del presidente del Estado, a instancias del vicepresidente y a instancias de otras figuras políticas, de organizaciones sociales que se han dejado cooptar, prebendalizar por las dádivas, por el dinero del gobierno. Entonces, tenemos que era un congreso estrictamente de funcionarios públicos afines a la actual administración de Arce y Choquehuanca, que como muy bien ya lo dijimos, es una administración traidora de los principios, valores y del propio comandante Evo Morales Ayma, ¿no? Es como que en Venezuela hubieran traicionado a el comandante Chávez o estarían traicionando a Nicolás Maduro. Es como si en Ecuador exactamente lo mismo pasó, hubieran traicionado, y de hecho así pasó con Lenín Moreno. Por eso se dice que Lenín Moreno es el ejemplo más claro de lo que es Arce Catacora en Bolivia. Es como si también hubieran traicionado a Néstor y a Cristina en Argentina, o traicionaran a la revolución cubana, ¿no? O la revolución nicaragüense. Es exactamente lo mismo. Entonces, la noticia resalta el hecho de que Grover García, el denominado Chico Pacú, un personaje caracterizado por el manejo, además funcionario público del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, caracterizado por estar a cargo del programa del PES Pacú, por eso el Chico Pacú no sería reconocido por el órgano electoral plurinacional como el presidente del MAS, como se ha tratado de manejar desde la mediática gubernamental, desde los medios afines al gobierno de Luis Arce Catacora. La señora Julia Ramos tampoco, parte de este directorio, tampoco fue reconocida ni avalada por el órgano electoral plurinacional. Julia Ramos, recordemos, una dirigente metida en los actos del Fondo Indígena, un hecho de mega corrupción que tuvo varios culpables pagando
pagando sus penas en la cárcel y que sorprendentemente esta señora Julia Ramos es beneficiada con el sobreseimiento de su caso, es decir, no pisó ni un solo día la cárcel, no pisó ni un solo día la prisión por ese gran desfalco en el denominado fondo indígena, obviamente beneficiada por el gobierno de Luis Arce Catacora. Y tampoco sería reconocido por el órgano electoral plurinacional otro miembro parte de esta directiva, Fidel Surco. Fidel Surco, si revisan la historia de Bolivia, fue un personaje que en efecto acompañó los primeros años del movimiento al socialismo, pero que posteriormente, renegado contra Evo Morales, decidió apartarse, de hecho fue expulsado del movimiento al socialismo y se dedicó abiertamente a fustigar contra Evo Morales y contra el proceso de cambio, incluso llegando a apoyar a Áñez en determinado momento, alegrándose del golpe, posteriormente sumándose a las filas de Luis Arce Catacora. Es decir, Fidel Surco es un resentido que siempre se va a sumar a las filas de quien está en contra de Evo Morales. Entonces, ni Grover García, ni Julia Ramos, ni Fidel Surco fueron reconocidos por el órgano electoral plurinacional como la nueva directiva del movimiento al socialismo. Sin embargo, es una situación que todavía nos preocupa mucho. ¿Por qué? Ya lo veníamos diciendo hace 2-3 semanas. El plan, la estrategia que tiene el gobierno es utilizar a los magistrados autoprorrogados para autoprorrogarse también. ¿Por qué decimos esto? Porque si no se componen las directivas del movimiento al socialismo, no se podrían realizar elecciones primarias. Y si no se realizan elecciones primarias, no se podrían realizar elecciones generales. Y de esa forma todo el calendario electoral se podría estirar, se podría alargar. Esa sería la forma de autoprorrogarse del gobierno de Arce y Choquehuanca. Una situación sumamente preocupante, porque puede darse también el hecho de que, desarrollado nosotros nuestro congreso en julio, el congreso del movimiento al socialismo original, verdadero, legal y legítimo, también el CIVDE diga y pues maquine que no hemos cumplido el estatuto orgánico en su artículo 13, que debíamos haber convocado a todas las organizaciones en consenso, como dice, que esa es la excusa permanente que utilizan, y por ende tampoco acepte la composición de la directiva que realicemos nosotros como movimiento al socialismo verdadero, real, legítimo y legal. Y de esa forma amonestar nuevamente al movimiento al socialismo en el marco del reglamento de amonestaciones y pérdida de personería, y de cierta forma alargar también el calendario electoral, ¿no? Todo para intentar hasta el final proscribir a Evo Morales y, de lo contrario, proscribir al propio movimiento al socialismo. Entonces, una situación que todavía nos mantiene recelosos del cuidado y el respeto a la institucionalidad democrática del país. Sabemos que el momento que termine proscribiendo a Evo Morales o proscribiendo a el movimiento al socialismo, sin lugar a dudas será el fin, el hecatombe del sistema democrático en Bolivia. Se quitarán la máscara a los diferentes actores del ejecutivo, del judicial, del electoral, y abiertamente estarán avalando la desinstitucionalización democrática del país. Por ende, es contra eso lo que tenemos que pelear, al margen de lo que afecta todos los días al boliviano y a la boliviana, que es su bolsillo, la economía. No estamos bien económicamente, el dólares no hay, escasez de combustible se está haciendo sentir, ya se plantea incremento de los pasajes en el transporte público, se plantea también el ámbito de el incremento de los productos de primera necesidad, de la canasta familiar. Entonces, la única tarea que tenía Arce Catacora de estabilizar la economía, recuperar la economía, la está incumpliendo, obviamente porque se está ocupando de atacar a Evo, de atacar al movimiento al socialismo, de hacer sus alianzas con Manfred Reyes Villa, con Hayaya de Bacopa, con Johnny Fernández y la UCS de Santa Cruz, las oligarquías cruceñas a la cabeza del Arach y otros por intermedio de sus ministros también cruceños. Entonces, toda una dinámica y una hermenéutica que preocupa aún al pueblo boliviano. Desde la sede de gobierno La Paz, Bolivia, para Latinoamérica y el mundo, les habló Gabriel Villalba. ¿Qué pasa, Bolivia? El resumen político semanal más certero. Defendemos la realidad bajo asedio. En esta semana, actualizando las noticias al respecto de la economía en Bolivia, puedo informarles de que el dólar se mantiene
con un mercado paralelo al tipo de cambio oficial, donde se ha cotizado alrededor de 8.50 promedio, porque varía el tipo de cambio dependiendo de cada ciudad en la que uno desee comprar dólares en Bolivia. Lamentablemente el gobierno sigue negando la situación. Según ellos está mejorando la situación económica, que sí hay dólares. Los bancos responden al gobierno en el sentido de que no tienen dólares para entregar a la población, por lo cual no puede obligarles a entregar esta moneda a la gente que requiera esto en el sistema financiero formal, que son las entidades financieras y las casas de cambio. Mientras tanto, existe un mercado paralelo que se ha desarrollado a través de las mismas casas de cambio, que no son tan reguladas como las entidades financieras, y los librecambistas, que son los que actualmente manejarían esta moneda y están vendiendo por encima de 8.50 bolivianos por dólar. El Banco Central de Bolivia tiene una deuda de millones de dólares con las entidades financieras de la banca privada. Incluso ya señalaron de que hasta el 2026 se entregarían todos los dólares que les deben a la banca privada. Por otro lado, quiero comentarles justamente de una foto que ha circulado haciendo revuelo en las redes sociales en esta semana, donde se muestran a dos personajes que aparentemente son de una comunidad originaria, arrodillados ante la directora nacional del FPS, que es el Fondo de Inversión para Obras Públicas, dependiente del Ministerio de Obras Públicas, que se llama Rodney Pérez Choque, es la directora, ante la cual se habrían arrodillado estas autoridades originarias, dándole como una ofrenda, más o menos invitándole una bebida. Se ve eso en la imagen, y ha sido muy criticada esta imagen, que ha dado vueltas por las redes sociales, ya que se ve como si fuera una humillación de parte de las autoridades a los indígenas, y también como una crítica a estos dos personajes que con vestimenta indígena se arrodillan ante autoridades que incluso vienen de los mismos orígenes, ¿no? Las críticas en redes sociales justamente han sido en el sentido de que estamos volviendo a las épocas coloniales con el actual gobierno y autoridades como Rodney Pérez Choque, que es directora del FPS, que permite estos actos de humillación a nuestros hermanos indígenas. Con estas noticias yo me despido en esta semana, esperando que las cosas mejoren para la siguiente entrega de noticias que tendremos para el programa ¿Qué pasa Bolivia? Saludos a todos. ¿Qué pasa Bolivia? El resumen político semanal más certero. Defendemos la realidad bajo asedio. Hola amigos de ¿Qué pasa Bolivia? Por acá les habla Roger Wilcarani Morales desde Oruro, Bolivia. Esta semana en Bolivia el panorama económico no muestra mejora alguna. A lo anunciado la anterior semana, transportistas y gremialistas de todo el país se movilizan en las carreteras del eje troncal de Bolivia, pidiendo la inmediata solución a la escasez de dólares en nuestro país, que está trayendo muchos problemas en la importación de materias primas para la producción interna en Bolivia. Por una parte, el ministro protegido de Luis Arce y acusado de corrupción, de recibir coimas millonarias y de presentar obras deficientes, me refiero a Edgar Montaño, sale en una conferencia de prensa diciendo textualmente, abro comillas, ¿acaso necesitan dólar para comprar pan? Cerramos comillas. Lo cual, esta aseveración, esta conferencia de prensa, causa un revuelo inmediato
en todo el país por la ignorancia de este ministro. Por supuesto que la harina es importada desde otros países, desde Argentina en especial, y la harina se la compra en dólares, y es un producto esencial de la canasta familiar que ahora está en vilo porque traerá consecuencias gravísimas para el pueblo boliviano, porque los panificadores ya han hablado, ya han antelado de que se está analizando la subida del precio del pan de batalla en Bolivia. También el sábado 18 de mayo, el anterior sábado, según lo previsto bajo la convocatoria del Pacto de Unidad, se llevó a cabo el ampliado nacional en el departamento de Cochabamba, en el Coliseo de la Coronilla, que contó con la participación de los 9 departamentos en una concentración totalmente masiva que ha decidido lo siguiente: ratificar como único líder nato e histórico a nuestro hermano Evo Morales Ayma como único candidato a la presidencia del Bicentenario. Rechazar al Tribunal Constitucional que a través de los autoprorrogados quieren proscribir al MAS y PCP y eliminar la candidatura de nuestro hermano Evo. Declarar enemigo del pueblo boliviano a Israel Campero Méndez, peón corrupto de Luis Arce, vocal de la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, quien emite resoluciones inconstitucionales que atenta a la democracia en Bolivia. Declararse en estado de emergencia ante cualquier acción o intento de atentar contra la sigla del MAS y PCP o contra la candidatura de nuestro hermano Evo Morales Ayma. Dentro de lo más importante, esas fueron las resoluciones del Magno Ampliado. Además, puntualizar que las organizaciones sociales, el pueblo en general, sector campesino, sector obrero, sector minero, hasta sector petrolero que participaron del Magno Ampliado, expresaron su profundo malestar y preocupación por la situación económica que está atravesando nuestro país. Y no solo eso, sino que han sugerido el iniciar una movilización masiva e inmediata de bloqueo de caminos para dar ultimátum al gobierno de Luis Arce de que debe mejorar la economía boliviana en tiempo real, es decir, lo más inmediatamente posible. También se habló de la expulsión de Luis Arce y David Choquehuanca de las filas del MAS y PCP. No obstante, dentro de la madurez política que caracteriza a la dirección nacional, estos dos argumentos fueron puestos en consideración y dejados para después, y centrarse en la parte principal, que es el tema de la situación económica, el respeto a la democracia y la defensa de la constitución política del Estado. Bueno, para terminar esta breve intervención, o este breve informe, el día de ayer, la Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral emite una resolución donde rechaza el registro de los dirigentes elegidos en el Congreso Arcista del gobierno llevado a cabo en el Alto La Paz. De manera unánime dan por nulo este Congreso, que lo dijimos desde un inicio fue un Congreso sin legalidad ni legitimidad, y que su supervisión obedeció a una decisión de orden político, impuesto por Israel Campero, ya lo dijimos, vocal de un Tribunal Departamental de Justicia de La Paz. Entonces, nuestro presidente de la Dirección Nacional, el hermano Evo Morales Ayma, como legítimo presidente y todavía reconocido legalmente por el Tribunal Supremo Electoral, llama a la unidad de todos los sectores sociales y organizaciones matrices fundadoras a consensuar el Congreso de Villatunari para de una vez cerrar esta situación y lograr la tan anhelada unidad que espera el pueblo boliviano, haciendo también un llamado a la reflexión, a
a esos militantes que todavía pretenden dividir el MAS-IPCP. Hermanas y hermanos, no estamos en tiempos de división, estamos en tiempos de salvar nuestra economía boliviana, salir a flote económicamente y dar la institucionalidad que totalmente se ha perdido en este gobierno de Luis Arce para poder realmente industrializar nuestros recursos naturales, principalmente el litio. Un abrazo sincero a todas y todos los hermanos que nos escuchan. Por ahora hemos llegado al final de nuestro espacio. Los esperamos la semana entrante en ¿Qué pasa, Bolivia? ¿Qué pasa, Bolivia?